Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a por fin continuar la clase. Espera que se está conectando algunos compañeros todavía. Creo que ya estamos. La verdad que la clase es, solo vemos pocos compañeros. Bien, nosotros vamos a continuar con conceptos que para terminar con la primer parcial. Nos hacen falta unos 3 días más. Eh, bueno, 3 días más y creo que un día más de la otra. No recuerdo qué día quedó el examen. Ahora vamos a ver conceptos de los equipos básicos que vimos de refrigeración. Ya los vimos de forma rápida. Estudiamos la parte de la termodinámica de estos elementos, pero ahora vamos a ver un poco más al detalle cada uno de los elementos. Por ejemplo, ya hablamos de evaporadores. Ya hablamos de evaporadores, pero solamente mencionamos que es el encargado de extraer el calor de una sustancia que yo quiero enfriar. Y en sí, pues, se da la evaporación de un refrigerante líquido a gas. Pero ahora lo vamos a ver un poco más al detalle. Vamos a aprender sobre tipos de evaporadores, tipos de compresores, tipos de condensadores, tipos de dispositivos de expansión. Entonces vamos a empezar con los evaporadores. Eh, Dentro de los evaporadores, pues yo puedo tener una clasificación. Ya habíamos hablado que es el encargado de remover el calor del medio del cual deseo enfriar. Existe una gran variedad, depende de la aplicación y construcción. Vemos ahí una imagen quizás del evaporador más conocido que nosotros tenemos, que es el de un serpentín con tuberías de cobre, utilizado en equipos de refrigeración como aire acondicionado, eh, como equipos de las mini split, los radiadores de los vehículos, tiene este tipo de los radiadores, perdón, sí, el aire acondicionado de los vehículos tiene este tipo de enfriador. Bien, entonces la primera forma de clasificar los tipos de evaporadores es según la cantidad de refrigerante. Según la cantidad de refrigerante que yo estoy moviendo a través del evaporador. Según la cantidad de refrigerante, yo lo puedo clasificar como expansión seca e inundados. Expansión seca, que es expansión directa. Es posible que escuchemos sistemas de expansión directa, pues nos referimos a equipos de refrigeración de expansión seca. También pueden ser inundados. Ya vamos a ver cada uno de ellos más adelante. Esto es según la cantidad de refrigerante que mueve el evaporador. Pero según la superficie, puede ser tubular o puede ser de placas, según la superficie. Entonces vamos a continuar para ver cada uno de ellos un poco más separado. Tenemos primero, la primera clasificación, pues es la expansión seca. La cantidad de refrigerante suministrado por el dispositivo de control es lo suficiente para que se evapore en su totalidad. Si el refrigerante corre a través de tubos, se le llama serpentín de expansión directa. Y es el caso que hemos estado utilizando como ejemplo para lo que hemos estado viendo en refrigeración hasta ahorita. Ahora bien, ¿a qué se refiere con que se suministra el refrigerante suficiente para que se evapore en su totalidad? Pues esto lo hemos visto cuando estudiamos el ciclo de refrigeración, donde hay un dispositivo que me suministra un flujo másico de refrigerante. Y este flujo másico de refrigerante es suficiente para que se evapore en un punto y luego se cree un sobrecalentamiento. Es decir, no tengo líquido saliendo porque el refrigerante es suficiente para que se evapore todo y tampoco se evapora antes de tiempo. Entonces es expansión seca, expansión directa. Vamos a ver más adelante que yo puedo tener evaporadores donde se mantiene siempre líquido
y ese pues ya no sería expansión seca. Este es el mayor caso de los evaporadores, al menos en el medio que estamos involucrados, es el tipo de evaporador más conocido. Es utilizado para serpentines de aire acondicionado. Si miran un aire acondicionado o una mini split, van a ver adentro pues como un serpentín que son como unas aletas de aluminio que son algo blandas. Entonces, esa es el serpentín o el evaporador de expansión seca, el cual el refrigerante va por algunos tubos. El dispositivo de control de flujo es una válvula de expansión termostática o tubo capilar, como equipos de refrigeradores. Hay unos tipos de refrigeradores que utilizan un tubo capilar como dispositivo de expansión. La forma más común es la de un serpentín plano de tubos rectos y curvas de retorno. Puede estar dispuestos en varios circuitos o filas. En varias filas, para lo cual se requiere un distribuidor para asegurar la cantidad de refrigerante en cada fila. Para incrementar la superficie de contacto y mejorar la transferencia de calor, se utilizan pues aletas. Si recordamos que son las aletas, son esos elementos que de un perfil ¿cómo diría? Extiendo de la superficie de un perfil para lograr una mayor transferencia de calor. El calor, pues el contacto entre la sustancia y la superficie del serpentín. Medida en cantidad de aletas por pulgada de tubo, de longitud de tubo. Ahora bien, ¿cómo son físicamente? Pues ahí tenemos algunas imágenes. ¿Cómo son físicamente estos tipos de serpentines? Por estos tubos que se ven aquí, por ahí corre el refrigerante a través de estos tubos. Para mejorar pues la transferencia de calor se agregan estas laminitas que en sí son unas aletas. Lo que hago es que incremento la superficie o el área de contacto entre los fluidos que están transfiriendo calor. Entonces este es el serpentín y estos tubos de cobre realmente es una combinación entre estas U y longitudes de tubería derecha que hacen una ida y retorno. Para el refrigerante moviéndose de una forma de regreso, ida y retorno a través de todo el serpentín. Entonces, en el proceso, el refrigerante entra en contacto con el aire, no directo, pero se está transfiriendo calor del aire, sale más frío al refrigerante, sale en forma de vapor sobrecalentado y entra como una zona de mezcla. Bien, esto es el serpentín de un evaporador. También mencionaba anteriormente que yo puedo tener varias filas. En varias filas lo que refiere es cuántas filas de estos tubos tengo yo en el serpentín. Por ejemplo, aquí yo tengo un tubo de cobre que va y regresa, va y regresa. Y atrás tengo otro que es otro tubería de cobre que va y regresa con refrigerante. Entonces, a eso le llamamos doble fila. Si vemos este serpentín que está en forma horizontal, vemos que tiene uno, tiene dos, tiene tres filas, porque tiene tres filas de tuberías que hacen ese juego de ida y regreso moviendo el refrigerante. Bien, eso es el serpentín, o ese es el evaporador de expansión seca. Luego están los evaporadores inundados. Los evaporadores inundados, el refrigerante, la parte líquida del refrigerante moja la mayor parte o total de superficie de transferencia de calor. El flujo de refrigerante puede ser controlado por un dispositivo de control en forma de flotador. Bien, el evaporador inundado no es más que un intercambiador de tubo y carcasa. Eso pues lo hemos estado viendo desde termodinámicas y en transferencia de calor. No es más que un intercambiador de tubo y carcasa, donde yo puedo tener dos opciones, donde a través de los tubos va refrigerante y es bañado por la sustancia que quiero enfriar, que puede ser agua. Pero también está la opción como en la imagen, donde en el tubo va la sustancia que yo quiero enfriar, que podría ser agua en el caso de un chiller, y es inundado con refrigerante líquido. Es inundado con refrigerante líquido, entonces de ahí de que su nombre sea evaporador inundado.
Por abajo entra el refrigerante líquido. Posiblemente toda la parte líquida del refrigerante llegue hasta por donde estoy marcando ahorita el cursor. Pero internamente hay intercambio de calor entre un líquido que está entrando caliente y sale frío, que podría ser agua, o puede ser un fluido alimenticio. Y empiezan a transferir calor. Y lo que va a pasar es que esa transferencia de calor va a hacer que parte del refrigerante que cubre la mayor parte del intercambiador empiece a evaporarse y salga por la parte de arriba. Pero si lo vemos, no se evapora todo el líquido. Siempre hay una parte inundada de líquido y solo se evapora, solo lo que se evapora sale por la parte de arriba y lo demás se mantiene inundado de líquido. Entonces, por eso es un evaporador inundado. Casos típicos, casos típicos de evaporadores inundados, pues lo que conocemos en sistemas de HVAC o aire acondicionado, lo que conocemos como un chiller, un enfriador de agua, agua fría. Eso pues puede ser de un solo intercambiador, de dos intercambiadores, uno es un condensador, el otro es un evaporador, pero en el caso del evaporador pues es un evaporador inundado, entonces ese es el caso típico. Común que sea cilíndrico de forma horizontal, pues carcasa y tubo, es un intercambiador de carcasa y tubo. Entonces este es el tipo de evaporador inundado. Bien, luego también podemos tener otros tipos de evaporadores. Los primeros dos que vimos son comunes para equipos de refrigeración de HVAC, aire acondicionado, o equipos de agua fría. Pero también hay otros tipos de enfriadores o evaporadores que ya son para procesos alimenticios, donde yo puedo tener un tanque inundado con algún fluido alimenticio que puede ser leche, puede ser algún jugo, o simplemente puede ser agua helada, y está inundado con esa sustancia. Y a través de unos tubos se mueve el refrigerante en forma cilíndrica y luego sale, bueno, sí, luego sale por la parte en forma de vapor, la parte contraria en forma de vapor. Entra como líquido, intercambia calor, se evapora y sale como vapor. En este caso es un tanque, sí es un tanque de agua, un tanque para agua fría. Bien, entonces estos tipos de condensadores, de evaporadores, perdón, ya son para aplicaciones especiales, comúnmente en industria alimenticia. De ahí pues que su construcción deba ser de acero inoxidable. ¿Y de qué tipos pueden ser? Podemos tener de evaporadores de casco y serpentín, este tipo. Al final, pues son enfriadores inundados, fluyendo a través de tubos. Se denomina también evaporador de casco y serpentín. También utilizados para enfriamiento de líquidos de proceso, alimenticios, como usar leche en refresco. Luego también podemos tener enfriador de casco y tubo, similar. Enfriadores mostrados anteriormente, pues son inundados de casco y tubo, utilizados en chiller de enfriamiento o líquidos de proceso también. Bien, entre otros tipos, podemos también tener lo que son enfriadores de placas, que no es más que una placa con otra placa pegados uno a la otra, pero en ciertos tramos hay como unos surcos que lo que hacen es pues una cavidad por donde se puede ir moviendo el refrigerante. Entonces aquí lo que yo tengo es un evaporador plano y delgado, donde yo intercambio calor. Pudiese ser una cámara frigorífica, un refrigerador, donde las paredes son las que se encargan de enfriar el espacio adentro del refrigerador. Por las paredes va el refrigerante. Entonces ese es otro tipo de enfriador de placas. Caso residencial, caso comercial, para mantener alimentos, verduras, fluidos, líquidos. Bien, entonces en cuanto a evaporadores, repasando, podemos tener expansión seca, que es lo más conocido. Cuando vemos este tipo de elementos, serpentín, pues es una expansión seca. Tenemos los inundados, casos típicos de los chiles de sistemas de agua fría. Podemos tener los que son como un tanque con un serpentín cilíndrico o como en forma de espiral en el centro para enfriar algún líquido de proceso o alimenticio.
Y podemos tener los enfriadores de placa, donde lo que tenemos es dos placas, una contra la otra y unas cavidades en medio por donde se va moviendo lo que es el refrigerante. Bien, eso en cuanto a evaporadores. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a los condensadores? Bien, los condensadores pueden ser muy similares a los evaporadores en cuanto a forma física. Pueden ser muy similares. Eh, bueno, el condensador ya hemos estudiado, es el elemento que se encarga de descargar el calor de rechazo. El fluido que se mueve a través de él entra como vapor sobrecalentado, se enfría, luego empieza a condensarse, es decir, cambia de vapor a gas, perdón, de vapor a líquido, y luego se subenfría un poco más para dar un poco más de capacidad posteriormente al evaporador. Bien, bueno, el calor de rechazo lo puede descargar al aire, como es el caso típico de nuestros aires acondicionados, o puede descargar el calor a otra sustancia líquida, como el agua, en el caso de chiles de enfriamiento también, empleados por agua. Debe ser capaz de remover el calor absorbido por el evaporador y también debe de rechazar el calor del compresor que imprime el refrigerante cuando lo comprime. Bien, entonces estas imágenes, bueno, esta imagen, mejor dicho, ya la habíamos visto similar. Pasa aire exterior normalmente sobre el condensador y en el proceso, pues, el refrigerante que entra como vapor se enfría, se condensa y luego sale como líquido refrigerante o líquido subenfriado, mejor dicho, que es el equivalente al líquido comprimido según los conceptos de termodinámica. Esto es lo que hace el condensador. ¿Qué tipo de condensadores puedo tener? Uno, pues, lo puedo clasificar por la forma en que el condensador es enfriado. Y el condensador puede ser enfriado, ya sea por agua, puede ser enfriado por aire, puede ser un condensador evaporativo. Enfriados por agua, el calor de rechazo del condensador es removido por agua. Utiliza la capacidad de calor sensible del fluido, puede ser de doble tubo, de casco y tubo, y serpentín, muy parecidos a lo que vimos en evaporadores. Y está el condensador enfriado por aire, que es lo que más relacionado estamos. Esos condensadores del equipo de aire acondicionado que está afuera tienen serpentín, que también tiene unos tubos y tiene unas aletas. Tiene unas aletas que, bueno, a mucha gente le gusta doblar esas aletas. Pero lo que estoy haciendo, pues, es dañando y reduciendo el área de transferencia. Y tenemos el condensador evaporativo, que el calor de rechazo es tomado por evaporación de un fluido utilizando su capacidad latente. El calor necesario para la evaporación, pues, es tomado del refrigerante. Vamos a verlo con imágenes. Primero, un condensador enfriado por agua de doble tubo. Esto, pues, en bombas de calor los podemos tener. Y lo que yo tengo, pues, no es más que un intercambiador de doble tubo. También lo vimos en termodinámica, lo vimos en transferencia de calor, que lo que tengo es un tubo adentro de otro tubo. Dependiendo cómo esté configurado, yo puedo tener en el tubo interior, como la imagen, puedo tener agua, puede ser agua. Yo quiero enfriar agua con bueno, mejor dicho, el agua es el medio enfriador. Y tengo refrigerante caliente que entra por un lado y el refrigerante se enfría, luego se empieza a condensar y por último se hace un enfriamiento adicional, un subenfriamiento y sale en forma de líquido. Y ese calor que pierde el refrigerante, ¿quién lo gana? Pues lo gana un agua de enfriamiento. Por eso es que es un condensador enfriado por agua. Y en el caso de doble tubo, que es un tubo adentro de otro tubo. Podemos ver aquí algunas imágenes de ejemplo. Vemos esta imagen de abajo, que es quizás la que está más clara. El tubo interior es el de este delgado. Por aquí estaría entrando y saliendo el agua. Y tenemos el tubo exterior más grueso, por donde estaría entrando y saliendo el refrigerante, si fuese equivalente a la imagen que acabamos de ver. Entonces, este es un condensador enfriado por agua de doble tubo. También tenemos, igual que en el evaporador, podemos tener
un condensador inundado. En el caso inundado de que el agua inunda al refrigerante, eh, de casco y tubo. También es enfriado por agua. Tenemos agua entrando y saliendo por un lado. Entra fría y sale caliente, pues para poder enfriar el refrigerante necesito extraerle calor. Entonces el agua extrae el calor, lo gana, pero en el proceso el agua se calienta. El refrigerante se enfría, pero el agua se calienta. Y lo que tengo es un paso inverso a lo que nosotros hacíamos con el evaporador. Entra vapor, choca con los tubos, en los tubos va agua, el refrigerante se empieza a condensar y lo que vamos a tener pues es un condensador inundado. Vamos a tener líquido en la parte inferior hasta que sale como líquido subenfriado para el mismo concepto que vimos anteriormente. Hay un equipo típico donde se utiliza este tipo de condensador. Tenemos en un lado el evaporador, en el otro condensador. Eh, los dos pues casi inundados. En uno pues el refrigerante inunda los tubos, en el otro lo que inunda los tubos también es el refrigerante, nada más que en uno se está evaporando y en el otro se está condensando. Un chile de enfriamiento para producir agua fría para aire acondicionado. Bien, otros tipos de condensadores similares a los evaporadores de casco y serpentín. También es como una carcasa, pero adentro hay una espiral. Hay una espiral donde vamos a ver la imagen. Tenemos, en este caso tenemos agua a través de la espiral y tenemos refrigerante, perdón, en la carcasa. Y en el choque entre la espiral y el refrigerante, pues hay transferencia de calor y el refrigerante se empieza a condensar hasta que sale como líquido, líquido subenfriado. Bien, esos son casos típicos de, de condensadores que son enfriados por agua, Eh, típico, pues, condensadores inundados, es el equivalente. Ahora bien, también podemos tener los condensadores que son enfriados por aire. Y esto ya pues, son aplicaciones más comerciales. Tenemos aquí un condensador enfriado por aire. Obviamente, para que el aire pueda moverse a través del condensador, necesito ventilación, necesito ventiladores. Necesito forzar el aire a pasar a través del serpentín, que por sí solo pues no va a poder moverse. Por sí solo no se va a poder mover. Entonces, aquí tenemos algunos casos típicos de condensadores enfriados por aire. Tenemos estos dos de aquí que son condensadores como los de los refrigeradores. Bueno, mejor dicho, creo que los refrigeradores viejos que atrás traían unos tubos como de un cuarto, un octavo de diámetro y pues ahí se enfriaba el refrigerante. En el proceso, pues uno ponía la mano ahí y estaba caliente. Entonces, ¿por qué se estaba botando el calor al ambiente? Solo que en ese caso no es forzada el movimiento del aire, sino que con el aire estancado se lograba enfriar el refrigerador. En aplicaciones, pues, de más grandes, sí necesito forzar el movimiento del aire a través del condensador. Bueno, aquí me hizo falta una imagen, pero el condensador puede ser muy similar. Voy a regresarme. Muy similar a este tipo de evaporador. Incluso en los aires acondicionados, lo que son cuadrados, de esos tipos de aire como los que hay en la universidad, en la parte de atrás de las ventanas, lo que hay es un serpentín como este, nada más que en forma circular, vertical. Aquí es plano, pero en eso yo lo tengo de forma circular. Y entonces es de este tipo de condensador. Bien, luego, ¿qué más? Bueno, tenemos los condensadores enfriados por agua, los enfriados por aire. Podemos también tener los condensadores evaporativos. Nosotros ya sabemos eh, que el agua se evapora pues al estar en el ambiente. Ahora bien, para que el agua se evapore, una parte de, de esas partículas para que se puedan evaporar, lo que hace es pasar de líquido a gas. Pero para pasar de líquido a gas,
esa sustancia tiene que ganar calor. En este caso, pues calor latente para propiciar un cambio de estado. ¿Y de dónde va a tomar el agua ese calor para poderse evaporar? Pues lo va a tomar del refrigerante. Entonces, para eso tenemos lo que son condensadores evaporativos. Lo que hacemos es atomizar agua sobre un serpentín o unos tubos por los cuales va el refrigerante. Como ya está atomizado, significa que las partículas líquidas son bien pequeñas y están en un punto donde es fácilmente que se evaporen. Y al chocar con los tubos, pues gana ese porcentaje de calor que necesita para evaporarse y de ahí pues el nombre de condensador evaporativo. Bien, el agua se evapora, pero adentro el refrigerante está entrando en forma de vapor y a medida va avanzando en los tubos, va chocando con esas partículas de agua y le va entregando calor. Y en el proceso va entregando calor, se va enfriando, se va condensando hasta que sale su enfriado por la parte de abajo. Luego, pues en el equipo del condensador evaporativo tengo una bomba que lo que está haciendo es recircular agua para atomizarla constantemente sobre estos tubos. Obviamente, pues un porcentaje de agua se pierde al ambiente, pues se evapora y sale por la parte superior. Entonces hay que estar reponiendo una cantidad de agua en el condensador evaporativo. Bien, entonces este es un tipo de condensador evaporativo. Viéndolo desde afuera es muy similar a una torre de enfriamiento de sistemas de chiller. Bien, este es un condensador evaporativo. Ahí pues una imagen de cómo podemos ver un condensador evaporativo en 3D. Tenemos por aquí la bomba que recircula agua y luego la atomiza sobre un juego de tuberías por el cual va el refrigerante. Al atomizarlo lo que hago es que el agua líquida la separo en pequeñas partículas, lo más pequeño posible, donde el punto de evaporación pues es mucho más fácil de realizar al contacto con la tubería por el cual va el refrigerante. Nuevamente, yo necesito forzar el aire para beneficiar pues la transferencia de calor. Luego pues también eh, tenemos torres de enfriamiento y en sistemas de amoníaco se utilizan para condensar lo que es el refrigerante, que es un amoníaco. Eh, pero muy utilizado lo que es el elemento torre de enfriamiento también en sistemas de aire acondicionado que trabajan con chillers de enfriamiento. Y eso pues es muy similar al condensador evaporativo, perdón. Pero la torre de enfriamiento tal vez no propiamente sea un condensador, pero tenemos aquí el tema porque al final es parte de un circuito de refrigeración, nada más que un circuito de refrigeración extendido en un sistema de chiller. Bien, voy a regresar un poco al anterior. Digamos, eh, digamos aquí. O voy a regresar en otro, aquí digamos. Imaginémonos nuevamente que este es un condensador enfriado por agua. El refrigerante entra como vapor caliente, obviamente, y sale como líquido subenfriado, líquido comprimido. En el proceso, para lograr eso, el refrigerante debe entregar calor. ¿A quién se lo va a entregar? Pues se lo va a entregar a una sustancia que es agua. Esta agua lo que hace es que entra posiblemente fresca a temperatura ambiente, pero se calienta. Ahora bien, esta agua caliente yo no la voy a botar en algún lado, no la voy a tirar al río, no, yo necesito, bueno, porque eso significaría desperdicio de energía, pues estoy botando un agua que va caliente y me puede provocar daños. Aparte que el agua yo tengo que tratarla antes de volverla a meter al condensador. Entonces yo lo que hago es, mejor esta agua la recirculo. Es decir, que el agua que sale por aquí caliente eh, tenga que volver a entrar aquí en la parte de abajo. Pero si va caliente, no la voy a volver a meter caliente. O sea, tengo que enfriarla para que pueda volver a agarrar calor adentro del condensador. Sale caliente y regresa fría o fresca, temperatura ambiente.
Pero ¿quién va a hacer que esta agua se enfríe antes de volverla a meter al condensador? Pues eso lo realiza este equipo que se llama torre de enfriamiento. Entra luego aquí agua que viene del condensador, entra caliente a la torre de enfriamiento y luego sale fría o temperatura ambiente y puede regresar al condensador para volver a ganar más calor. Entonces, aquí tenemos un poco de la definición. Cuando utiliza agua para enfriamiento de condensadores, esta a su vez es enfriada mediante un enfriamiento evaporativo o una torre de enfriamiento, cualquiera de las dos formas, que es lo que acabo de mencionar. Entonces, esa agua caliente necesito volverla a enfriar para poderla volver a mandar al condensador y ganar más calor. Su funcionamiento está condicionado por la temperatura bulbo húmedo del aire circundante, además que se requiere un tratamiento de agua más dedicado. Se puede clasificar por la dirección de flujo paralelo, contraflujo, flujo cruzado, y por el circuito del agua, si es torre abierta o es torre cerrada. Entonces vamos a ver un poco de lo que es la torre de enfriamiento. Yo creo que con estas dos diapositivas terminaríamos por hoy. Tenemos la torre de enfriamiento visualmente de esta forma. Entonces ahora cuando vayan a algún lado y ven este equipo, ya van a saber que esto es una torre de enfriamiento. En sí lo que yo tengo es entrando agua caliente por un lado. Bueno, aquí está simbolizado a ambos lados. Tengo agua caliente entrando por un lado, que es el que viene del condensador. Entra unos aspersores y se forma una cortina de aire, de agua, perdón. Esta cortina de agua cae y en el proceso se encuentra con un flujo de aire. La cortina de agua cae de forma vertical hacia abajo y el flujo del aire se mueve horizontal cuando choca con el aire. A eso se le llama flujo cruzado. Flujo cruzado. Luego, pues, en el proceso también hay parte del agua que se evapora. Hay parte del agua que se evapora y ese calor, pues, en la misma agua la tiene que sacar de algún lado. Y pues lo saca de la misma agua. Entonces el agua se enfría un poco. Y luego sale por la parte de abajo ya más fría. Y puede regresar al condensador para volver a ganar más calor. Entonces esto es una torre de enfriamiento. Flujo cruzado porque el sentido del movimiento del agua, de la cortina de agua, con el aire cuando chocan, es cruzado, forman un ángulo de 90 grados. Luego, pues por la parte superior, yo tengo que mover con un ventilador. Con un ventilador tengo que propiciar ese movimiento de aire. Por sí sola el aire no va a poder entrar, entonces necesito una ventilación forzada. Aquí pues no se miran, pero por la parte de arriba deberían estar esos ventiladores. Y la entrada de aire, pues es por estos lados de acá. Unos como louvers, como persianas que se miran por acá. Por ahí es la entrada del aire. Internamente, pues está esta cortina de agua y esta parte que se mira sólida acá abajo realmente es una pila, que es esta parte de acá. De esta pila hay una bomba que toma esa agua y la vuelve a mandar al condensador. Llega al condensador, gana más calor y retorna por la otra tubería y va a la parte de arriba para crear nuevamente lo que es la cortina de agua. Bien, ahora, ¿por qué se le llama circuito abierto? Circuito abierto es desde el punto de vista de la tubería. La tubería, cuando llega en la parte de arriba y llega a los aspersores, el agua se abre la atmósfera y se crea una caída de agua libre que choca con el aire. Y luego aquí ya lo vuelve a tomar otra tubería. Entonces, esa apertura del agua en la parte superior y que abajo vuelve a entrar una tubería, a eso se le llama circuito abierto. El agua entra en contacto directo con el aire. No hay una pared de tubería que lo separe. Entran en contacto directo. Bien, pero también podemos tener todo el enfriamiento de circuito cerrado. Y si acabamos de hablar que el circuito abierto es porque el agua se abre a la atmósfera en un punto, el circuito cerrado significa que no se abre a la atmósfera en algún punto. ¿Qué significa? Bueno, ahora analicemos esta torre de enfriamiento abierto. Cerrado, perdón.
Yo tengo nuevamente entrando aire por un lado, pero el agua que viene de los condensadores es estas flechas azules que están en la parte de arriba. Entra caliente y sale más frío. Pero cuando entra la torre de enfriamiento, aquí ya no se forma una cortina de aire, sino que entra unos tubos. Entran unos tubos, como que si fuese un serpentín, y sale por la parte de arriba. Y esos tubos chocan con aire. Entonces yo tengo un movimiento de agua y tengo un movimiento de aire, pero nunca entran en contacto directo. Siempre hay una pared y un tubo que los separa. Y el agua ya sale fría por la parte de arriba. Luego en la parte de abajo, pues tengo otra entrada de aire, igual que aquí yo tengo otra entrada de aire. Ahora bien, para mejorar la transferencia de calor, aparte de que esta agua que va en los tubos transfiere calor con aire que entra por este punto, yo también creo un mini circuito de agua aquí internamente, que lo que hago es bañar estos tubos con agua y mejoro un poco más la transferencia de calor. Entonces, esta agua que entra, que es el que viene de los condensadores, pasa por los tubos y le entrega calor realmente a este aire que entra por aquí y también le entrega calor a esta agua con el que baño los tubos. Entonces yo aquí tengo una pequeña recirculación de agua bañando estos tubos que están aquí. Bien, nuevamente tengo que forzar el movimiento del aire para que pues propiciar esa transferencia de calor de mejor forma. Y aquí tenemos una imagen. Tenemos las dos tuberías de agua entrando y saliendo, la que viene del condensador y va hacia el condensador. Y esta tubería y esta bomba que está recirculando el agua que baña los tubos es esta que está acá abajo y tiene una tubería vertical que entra y vuelve a agarrar agua en la parte de abajo. Esta parte sólida nuevamente es una pila donde se acumula el agua en la parte de abajo y la entrada de aire pues se propicia a través de estos como louver que están en esta parte de acá. Arriba están los ventiladores que no se logran ver. Eh, También hay parte de esta agua que se pierde como evaporación. Entonces esa es agua que yo tengo que reponer de la red de agua potable. Debo reponerla en la torre de enfriamiento. Bien, tenemos, bueno, realmente nos hace falta una diapositiva más. Vamos a dejar los compresores para mañana. Hay otro tipo de torre de enfriamiento que es flujo cruzado. Bueno, flujo cruzado es el que acabamos de estar viendo, que es donde el agua cae vertical y el aire cruza de forma horizontal, entonces eso es flujo cruzado. Pero también podemos tener la torre de enfriamiento de flujo paralelo, donde el agua se mueve en forma horizontal y, y el aire en un punto, cuando choca con estos tubos, también se mueve de forma horizontal. Entonces, en esos casos es flujo paralelo. En algún momento se encuentran en dirección contraria, pero en otro momento se encuentran en la misma dirección, pero al final en forma horizontal. Entonces tenemos lo que es el de flujo paralelo. Bien, mañana vamos a ver compresores. Nos faltaría ver compresores y después ver dispositivos de expansión. Vamos a ver si nos ajustan los 2 días que faltan para hablar de ellos dos. Y el examen no recuerdo si va a ser lunes o martes. Vamos a ver si le dedicamos un día a hablar un poco sobre refrigerantes. Refrigerantes, que es el fluido pues, que se encarga de mover el calor a través de todo el circuito de refrigeración. Bien, entonces vimos evaporadores, tipos de evaporadores, vimos tipos de condensadores y dentro de los condensadores metimos las torres de enfriamiento, que realmente no es un condensador, sino que más bien es un evaporador de agua que pues en el proceso necesita evaporar agua para poder enfriar el agua hacia el condensador. Bien, entonces eso es lo que teníamos para hoy. Continuaríamos mañana. Continuaremos mañana siempre a las 8:10. Si hay alguna consulta, si no, pues nos vemos mañana. Todo claro, ingeniero. Gracias. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.